¿Alguna vez te ha pasado que una foto tuya, que ni siquiera sabías que existía, termina siendo la clave de una pesadilla? Bueno, eso me pasó a mí. Y no les voy a mentir, estuve a punto de perderlo todo por algo que jamás vi venir. Imaginen esto, alguien aparece con fotos mías, pero no son fotos comunes. Son fotos que jamás había visto en mi vida, y ni siquiera sé cómo las consiguieron, hasta que todo salió a la luz. Mi vida antes de todo esto era bastante tranquila, sin sobresaltos ni nada fuera de lo común. Como les dije, soy Marta, tengo 29 años, y trabajo en una oficina de una empresa de marketing digital. Nada glamoroso, pero suficiente para vivir sin preocupaciones. Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es ir al gimnasio, salir con mis amigos y, por supuesto, pasar tiempo en las redes sociales. Las redes eran mi manera de compartir mis momentos, pero siempre de una forma controlada. No me consideraba una influencer ni nada por el estilo, pero sí me gustaba tener mi pequeña audiencia de seguidores que disfrutaban viendo mis fotos y vídeos de mis escapadas, mis outfits, mis comidas, lo normal. Mi vida personal siempre fue un poco más privada. He tenido algunas relaciones que, aunque no fueron el amor de mi vida, sí fueron importantes para mí en su momento. Sin embargo, a lo largo de los años me di cuenta de que soy una persona bastante reservada. Me encanta compartir momentos de mi vida, pero siempre hay algo que prefiero mantener solo para mí. Lo que pasa en mis vacaciones, en mis cenas con amigos, o en mi tiempo libre, es algo que no siempre necesito compartir con todos. Y, honestamente, nunca me sentí atraída por la idea de mostrar absolutamente todo lo que hacía. Mi Facebook y mi Instagram tenían una imagen ideal, pero solo de las cosas buenas y felices, nunca compartí fotos que me hicieran sentir vulnerable o que pudieran poner en peligro mi privacidad. En cuanto a mi círculo social, siempre fui muy selectiva. Pocos pero buenos amigos. Con mi familia todo estaba tranquilo, aunque a veces no me llevaba tan bien con mi hermana, pero eso no era algo que me quitara el sueño. En resumen, mi vida era bastante normal, casi aburrida si lo piensas, pero yo estaba contenta. Hasta que todo cambió. Mi relación con Luis comenzó en la oficina. Él empezó a trabajar en mi equipo hace más o menos un año. Luis no era una persona que destacara por ser extrovertido o muy popular, pero era un tipo simpático y educado. Se adaptaba bien al grupo, y eso me hizo confiar en él, aunque siempre de manera profesional. Al principio, solo nos saludábamos y hablábamos de cosas del trabajo, nada raro. Pero a medida que pasaba el tiempo, Luis empezó a hacerme preguntas personales. Al principio, eran cosas inofensivas, como si me gustaba salir a bailar, qué tipo de música escuchaba, si me gustaba viajar, cosas de ese estilo. Yo siempre respondía con amabilidad, pero no le daba mucha más información. No me sentía incómoda, pero tampoco estaba buscando ser su amiga. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando un día me invitó a una fiesta. Fue algo casual, sin mucha presión, y yo, de buen humor, acepté ir. Bueno, ¿por qué no? Solo será una noche para salir con los compañeros del trabajo. Nada raro, pensé. Esa fue la primera vez que noté que Luis podía ser algo más que un compañero. Me explicó que irían varios compañeros de la oficina, y que sería una buena oportunidad para relajarnos después de una semana pesada. Yo estaba un poco indecisa porque no me gustan mucho ese tipo de eventos, pero en mi cabeza, pensaba, ¿qué puede pasar? Una fiesta con compañeros de trabajo no es tan grave. Así que llegué al evento, que resultó ser una fiesta privada en un departamento bastante grande. La música era buena, la gente estaba divertida, y todo parecía ir normal. Yo me sentí cómoda, aunque al principio era un poco tímida. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a divertirme. Estaba charlando con algunos compañeros, riendo, tomando un par de copas, y la noche seguía su curso. Fue entonces cuando empecé a relajarme un poco y me tomé algunas fotos con mis amigos. Durante la fiesta, Luis se acercó varias veces, siempre buscando conversación. No me pareció extraño, ya que no éramos los únicos a los que les gustaba bailar, pero sí comencé a notar que él estaba un poco más pendiente de mí que de los demás. En un momento, me preguntó si quería tomar una foto con él, y como ya estaba un poco animada por el ambiente, acepté. La foto fue completamente inocente. Estábamos sonriendo, abrazados, sin nada raro.
Después de esa foto, seguimos disfrutando de la fiesta y no pasó nada fuera de lo normal. Pero a medida que la noche avanzaba, yo me iba sintiendo cada vez más relajada, y no me percaté de que había más fotos siendo tomadas. No solo por parte de Luis, sino también de otros invitados que me habían visto tomar fotos en mi celular. La fiesta terminó bastante tarde, y como soy una persona responsable, decidí irme temprano. No me quedé hasta el final, aunque sé que varios de mis compañeros siguieron celebrando hasta altas horas. Cuando llegué a casa, subí un par de fotos en mis redes sociales, como siempre hacía, de las mejores partes de la fiesta, el lugar, la comida, la música. Pero hubo algunas fotos que no subí, porque sabía que no estaban en mi mejor ángulo o no me sentía tan cómoda con ellas. Nunca pensé que esas fotos, las que no subí, pudieran ser las que alguien utilizaría en mi contra. Un par de días después, comencé a recibir mensajes extraños de Luis. Al principio eran comentarios triviales, como los que ya les mencioné, sobre lo bien que me veía en las fotos. Pero con el tiempo, los mensajes se hicieron más insidiosos. Él comenzó a comentarme sobre cosas privadas de las que solo unos pocos sabían. Por ejemplo, un día me preguntó si había disfrutado mucho de la fiesta, y yo le respondí que sí, aunque con un tono algo frío, porque no me gustaba que me preguntara tanto. Fue entonces cuando él comenzó a enviarme mensajes más extraños, como, qué curioso que no hayas subido esa foto de ti misma bailando tan feliz, o vi que te lo pasaste increíble, qué pena que no compartieras esas fotos más divertidas. Eso me pareció raro, porque ya les dije, no había subido nada de esas fotos privadas que había tomado durante la fiesta. Nadie las había visto, y en ese momento no entendía cómo él sabía detalles tan específicos de algo que no había sido público. Fue ahí cuando comencé a sentirme incómoda, pero, como siempre, traté de darle el beneficio de la duda. Pensé que tal vez solo se había fijado en algo que yo había compartido sin darme cuenta. Pero lo que vino después fue mucho peor. No les voy a mentir, lo primero que sentí cuando Luis me envió esas fotos fue un miedo profundo. ¿Cómo había conseguido esas imágenes? Yo ni siquiera me acordaba de ellas. ¿Y si había más? ¿Cuántas fotos más podría tener de mí en momentos privados, en situaciones en las que nunca me sentí vulnerable, pero ahora todo eso estaba en juego? Mi mente se llenó de preguntas. Pensé que tal vez, solo tal vez, era una broma, algo tonto que se le había ocurrido a Luis, pero el nerviosismo me invadió por completo. Al principio, traté de ignorarlo. Pensé que si no respondía, todo se calmaría. Pero no fue así. Cada día, Luis comenzaba a insistir más. Me mandaba mensajes a cualquier hora, y cada vez que me escribía, la presión aumentaba. Unas veces era directo, ¿te has decidido a pagarme o no?, y otras veces más sutil. Sería una lástima que todos supieran lo que pasó en esa fiesta, ¿no? La primera vez que me pidió dinero fue una cifra baja, algo que pensé que podría manejar. Pero lo cierto es que, aunque no quería pagarle ni un centavo, la idea de que esas fotos pudieran ser divulgadas me atormentaba. ¿Qué haría si todos en la oficina las veían? ¿Y si alguien más, no solo mis compañeros, se enteraba? Todo el control que había tenido sobre mi vida, mi imagen, se desmoronaba por una serie de fotos que, de algún modo, Luis había logrado capturar sin que yo lo notara. Si no me das $200 para borrar las fotos, las enviaré a tus compañeros de trabajo, me escribió un día, y la amenaza era clara. Ese día, algo dentro de mí hizo clic. No podía seguir viviendo con esa presión. No podía ser la víctima en este escenario. Pero, ¿qué podía hacer? No sabía si alguien más estaba involucrado en el chantaje. ¿Había más fotos? ¿Había más personas que se las habían pasado a Luis, o todo eso era parte de su juego psicológico para que yo me sintiera atrapada? La situación se complicaba más con cada mensaje, y mi angustia crecía. La gente a la que más apreciaba, mis amigos y mis compañeros, empezarían a ver una versión de mí que no estaba lista para mostrar. Los chismes comenzarían a rodar, las especulaciones. Me sentía impotente, y aunque mi instinto me decía que debía denunciarlo, algo me frenaba. Pensaba, ¿y si no me creen? ¿Y si todo esto lo termina siendo más embarazoso aún? Fue en ese momento cuando comencé a recibir mensajes de otros compañeros de la oficina, pero no directamente de Luis. Alguien más, o algo más, estaba detrás de esto.
Me llegó un mensaje de mi compañera, Carolina, que decía: «Oye, Marta, ¿estás bien? Luis ha estado diciendo cosas raras sobre ti. Te vi en su teléfono, pero no entiendo bien qué está pasando». Algo dentro de mí se hundió. Pensé que todo se estaba escapando de mis manos. Esto ya no era solo un chantaje de Luis, era algo mucho más grande, y yo no tenía idea de hasta dónde llegaba. Ese fue el momento en que comencé a sentirme realmente atrapada. Cuando alguien más me preguntó directamente, ya no podía ignorarlo. Carolina sabía algo. Luis estaba mostrando las fotos a otras personas. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar Luis? ¿Y si alguien más lo sabía? ¿De verdad todo esto estaba sucediendo por algo tan trivial como unas fotos en una fiesta? Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca imaginé que haría: investigar. Empecé a revisar las fotos que tenía en mi teléfono, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender cómo había llegado todo esto tan lejos. Revisé mi cuenta de Instagram, mi WhatsApp, hasta mis álbumes de fotos. Y ahí fue donde descubrí algo aún más aterrador. Mientras revisaba mis mensajes, encontré algo que me heló la sangre. Luis no solo tenía fotos mías de esa fiesta en particular. De alguna manera, había logrado acceder a fotos mucho más privadas de mi vida. Fotos que nunca había subido a las redes sociales ni compartido con nadie. ¿Cómo las había conseguido? Al principio, pensé que tal vez algún amigo cercano había sido quien se las había enviado, pero no había forma de saberlo. Lo que sí sabía es que estas fotos eran mucho más personales, y me hicieron sentir expuesta. Algunas mostraban momentos de mi vida cotidiana, cosas como fotos en mi apartamento o en reuniones familiares. No eran fotos comprometedoras ni nada por el estilo, pero sí revelaban más de lo que yo quería mostrar. Momentos que deberían haber sido privados, ahora estaban en las manos equivocadas. La sensación de vulnerabilidad que sentí al darme cuenta de todo esto fue abrumadora. ¿Y si esas fotos también las mostraba a otras personas? ¿Y si Luis no solo quería dinero, sino que también estaba disfrutando al verme perder el control? Mi cabeza estaba llena de preguntas, y no podía dejar de pensar en lo que sucedería si no hacía nada. Empecé a pensar que tal vez, si me enfrentaba a él, podría poner fin a esto de una vez por todas. Pero tenía miedo de lo que podría descubrir si llegaba demasiado lejos. Decidí hablar con un par de amigos cercanos. No quería involucrar a más gente porque temía que esto se volviera más grande de lo que ya era. A mis amigos les conté lo básico, lo que había estado sucediendo con Luis y el chantaje. Ellos se sorprendieron mucho y me aseguraron que debía tomar medidas legales. Pero, en el fondo, sentía que no podía hacerlo. ¿Quién me creería? Luis podría tener más fotos, más pruebas de lo que estaba pasando, y no sabía si podría manejarlo. Lo peor llegó cuando Luis, en un arrebato de desesperación, empezó a enviarme amenazas más agresivas. Esta vez no me hablaba solo de dinero. Me decía cosas como: sé que lo harás, Marta. Sé que lo harás porque todos sabrán lo que hiciste. Me sentí tan aterrada que ya no sabía qué hacer. De un momento a otro, el chantaje pasó de ser una simple amenaza a una pesadilla palpable. Ya no se trataba solo de lo que Luis sabía de mí. Era lo que podía llegar a hacer con esa información. La noche que recibí el último mensaje de Luis, algo en mí hizo clic. Estaba cansada de sentirme impotente. Estaba cansada de estar atrapada en esta red que él había tejido a su alrededor. Había comenzado a pasarme por la cabeza que tal vez todo lo que necesitaba hacer era enfrentarlo directamente. Ya no podía seguir siendo la víctima en esta historia. Pero, claro, eso era mucho más fácil de decir que de hacer. Me quedé despierta hasta tarde esa noche, mirando mi celular, pensando en todas las posibles consecuencias de enfrentarlo. ¿Y si no me creía? ¿Y si, por alguna razón, todo lo que hacía empeoraba las cosas? Cada vez que pensaba en la posibilidad de que las fotos fueran compartidas, mi estómago se retorcía. ¿De verdad quería que eso sucediera? Pero, al mismo tiempo, ¿era correcto dejar que alguien jugara con mi vida de esa manera? Recibí otro mensaje de Luis al día siguiente. Esta vez, me decía: no te hagas la tonta, Marta. Sé que no quieres que tus compañeros vean esas fotos. ¿Qué vas a hacer?
¿Vas a seguir ignorándome? Ese mensaje fue la gota que colmó el vaso. No solo estaba chantajeándome, sino que me estaba manipulando con el miedo y la vergüenza. Ya no podía dejar que las amenazas me controlaran. Tenía que hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. Pasaron algunas horas antes de que decidiera actuar. Necesitaba ayuda, y no podía seguir lidiando con esto sola. Decidí llamar a mi amiga Carolina, la misma que me había enviado un mensaje anteriormente. Necesitaba su consejo, su apoyo. Al final, también le conté a otra amiga, Paula, lo que estaba pasando. Ellas se sorprendieron mucho, pero me prometieron que estarían conmigo en todo esto. Lo primero que tienes que hacer es no seguir el juego de Luis, me dijo Carolina. No le des más poder. Si le pagas, lo único que va a hacer es pedir más. Él quiere que te sientas vulnerable, pero no lo hagas. Tienes que enfrentarlo. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el día. La idea de no darle más poder a Luis me hizo sentir que podía recuperar algo de control, pero aún así, me sentía asustada. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de algo más profundo. Se trataba de mi dignidad, de mi privacidad, de lo que era capaz de tolerar. Entonces, en un arranque de desesperación, tomé una decisión. Llamé a la policía. No fue fácil hacer esa llamada. Mi cuerpo estaba temblando mientras esperaba que alguien contestara. Estaba nerviosa, a punto de vomitar por la ansiedad. Pero no podía seguir ignorando que lo que Luis estaba haciendo era ilegal. Necesitaba que alguien me ayudara a detenerlo, porque por más que pensara que podría manejar la situación por mi cuenta, sabía que ya se me estaba escapando de las manos. Me presentaron a un oficial de policía que me escuchó atentamente. Le expliqué todo lo que había estado sucediendo. Las fotos, las amenazas, el chantaje. Fue sorprendentemente comprensivo, y me dijo que tomarían el asunto en serio. Lo que Luis está haciendo es un crimen, y necesitamos reunir toda la evidencia posible para poder actuar. El oficial me sugirió que dejara de responder a los mensajes de Luis, que dejara que ellos se encargaran de la investigación. Eso me dio un respiro, pero también aumentó la tensión. Sabía que en cualquier momento, Luis podría enviar las fotos a alguien más. ¿Qué pasaría si se adelantaba y las compartía antes de que la policía pudiera actuar? ¿Cómo iba a enfrentarme a la humillación? La policía me pidió que guardara todos los mensajes, las fotos y cualquier otra comunicación que pudiera servir como prueba. Estaba atrapada en una especie de limbo emocional. Sabía que estaba haciendo lo correcto al involucrar a la policía, pero también sentía una gran incertidumbre. La posibilidad de que Luis tuviera más fotos, más pruebas, me seguía persiguiendo. La situación comenzó a intensificarse. Luis no se detuvo. Aunque no respondí a sus mensajes ni seguí sus demandas, algo dentro de él debía estar consciente de que yo estaba preparando una respuesta. Durante los siguientes días, la tensión fue insoportable. Estaba esperando constantemente una notificación de mi celular, como si todo el caos fuera a explotar en cualquier momento. Y entonces, ocurrió. Un día, justo cuando pensaba que la situación se calmaba, recibí una llamada desconocida. Mi corazón dio un vuelco al ver el número en la pantalla. No lo dudé y contesté, esperando lo peor. Era Luis. ¿Crees que puedes escaparte de mí, Marta?, dijo, con una voz fría, casi desafiante. Te dije que me pagarías. Ahora, tengo algo peor para ti. Yo no sabía cómo reaccionar. Mi mente estaba en shock, sin saber qué podía significar esa amenaza. Luis, basta, le dije, con la voz temblorosa. Ya he hablado con la policía. Si sigues amenazándome, te arrestarán. Él se rió. La policía no puede hacer nada, Marta. Yo soy quien tiene el control ahora. ¿Y sabes qué? No solo tienes fotos, también tengo vídeos de esa fiesta. Cosas que tú ni siquiera recuerdas. ¿Vas a arriesgarte a que todo eso salga a la luz? Esas palabras me destrozaron. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Vídeos? ¿Qué clase de vídeos? ¿Cómo era posible que Luis tuviera algo tan íntimo de mí?
La desesperación se apoderó de mí en ese momento. ¿Qué debía hacer? ¿Seguiría enfrentándolo, o simplemente pagaría el precio y seguiría mi vida? Mi mente era un caos, y no podía pensar con claridad. La amenaza no solo era más grande, sino que se estaba volviendo más personal. La noche que recibí la llamada de Luis, supe que las cosas no podían seguir así. Me había hecho temer por mi vida, por mi reputación, por todo lo que había construido hasta ese momento. Durante días, el miedo me había controlado, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía seguir esperando que las cosas se resolvieran solas. Era hora de hacer algo. Había llegado el momento de enfrentarlo. Con el apoyo de la policía, decidí dar el paso más grande. Ya no podía quedarme en la sombra, esperando que Luis continuara con su juego. Tenía que deshacerme del poder que él creía tener sobre mí. No iba a permitir que sus amenazas siguieran controlando mi vida. Así que, con todo el coraje que pude reunir, decidí plantarme. Llamé a Luis. ¿Qué quieres, Marta? Me dijo, como si nada hubiera pasado. Como si todo fuera un juego. No sabía si reírme o llorar. No me vas a chantajear más, Luis, respondí, intentando mantener la calma. Mi voz temblaba, pero la decisión en mi interior era firme. He hablado con la policía. Ellos están al tanto de todo. No vas a salir con la tuya. Hubo un silencio por un momento, y luego, una risa burlona al otro lado de la línea. ¿La policía? ¿De verdad crees que eso va a asustarme? Su tono estaba cargado de desdén. Tengo todo lo que necesito, Marta. Tú no puedes hacer nada. Mi corazón latía a 1000 por hora. Sentía que la situación estaba completamente fuera de control. Pero algo dentro de mí despertó. Me di cuenta de que no podía dejar que me siguiera humillando. No podía seguir siendo la víctima de esta historia. Necesitaba tomar las riendas. Estás equivocado, Luis, dije, con más firmeza en mi voz. No tienes todo lo que crees que tienes. No tengo miedo de lo que puedas hacerme. Y si intentas difundir esas fotos o vídeos, me aseguraré de que te arrepientas. No sabía si iba a funcionar, pero ese era mi intento. Un intento por hacerle entender que ya no podía seguir manipulándome. Hubo otro silencio, este más largo. Mi respiración era errática mientras esperaba que respondiera. Podía sentir la tensión a través del teléfono, como si estuviéramos a punto de llegar a una ruptura irreversible. Finalmente, escuché su voz nuevamente, esta vez diferente, más baja. Eres más valiente de lo que pensé, Marta. Dijo, y no pude evitar notar un leve toque de sorpresa en su tono. Pensé que seguirías con tus tonterías y cederías. Pero está bien, hagámoslo a tu manera. Pero recuerda, si llego a perder algo por tu culpa, no va a quedar así. No entendía completamente lo que significaba esa amenaza, pero no iba a dejar que me intimidara. Yo ya había hecho lo que tenía que hacer. Había dado el primer paso hacia recuperar mi vida, y no iba a retroceder. Colgué el teléfono con la sensación de que el tiempo se había detenido. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por la liberación de saber que finalmente había hecho algo. Había hablado, había dejado de ser pasiva. Ahora todo dependía de lo que sucediera a continuación. Lo que vino después fue aún más inesperado. Al día siguiente, el oficial de policía me llamó para darme una actualización sobre el caso. Habían logrado rastrear las fotos y los vídeos, y lo que descubrieron fue mucho más impactante de lo que imaginaba. Marta, necesito que te prepares, me dijo el oficial, con una voz grave que me hizo helar la sangre. Hemos localizado a Luis. Y lo que descubrimos no es lo que pensábamos. No solo estaba chantajeándote, sino que también ha estado recolectando información personal sobre otras personas. Está involucrado en una red más grande de extorsión y chantaje. Ya hemos reunido suficientes pruebas para arrestarlo. El alivio y la sorpresa me golpearon como un tren. No solo me había enfrentado a Luis, sino que él estaba metido en algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La sensación de justicia inminente comenzó a llenar mi corazón. Finalmente, algo estaba a punto de cambiar. Sin embargo, no fue todo tan simple.
La policía me advirtió que Luis podría intentar escapar o esconderse, y me pidieron que no me relajara demasiado, aunque estaba claro que había dado un gran paso. Esa noche, mientras esperaba ansiosamente una actualización, algo más llegó a mi teléfono. Un mensaje de texto, de un número desconocido. Te dije que si jugabas a este juego, todos los secretos saldrían a la luz. No pienses que te has librado de mí, Marta. Voy a hacer que pagues por lo que hiciste. Era Luis. Sabía que este momento de confrontación no iba a ser fácil, pero al menos sabía que tenía el respaldo de la policía. Y lo que es más importante, ya no le tenía miedo. De repente, el teléfono de mi casa comenzó a sonar, y aunque al principio me asusté, miré la pantalla. Era la policía. Lo tenemos, me dijo el oficial, con una calma que me tranquilizó más de lo que imaginaba. Luis está bajo arresto. No tendrás que preocuparte más por él. La sensación de alivio que sentí fue indescriptible. En ese instante, me di cuenta de que lo que había comenzado como una pesadilla, había llegado a su fin. Después de que Luis fue arrestado, todo cambió. La sensación de alivio fue inmediata, pero no fue hasta semanas después que realmente pude entender el impacto de lo que había vivido. Aunque la policía había hecho su trabajo y las pruebas contra él eran claras, no pude evitar sentirme vulnerable por un largo tiempo. Las consecuencias emocionales no se desvanecieron de inmediato. Mis amigos y familia me apoyaron incondicionalmente. Fue difícil hablar de todo lo que había pasado, pero sus palabras de aliento me dieron fuerzas para seguir adelante. En especial, Carolina y Paula estuvieron a mi lado, ayudándome a recuperar la confianza que Luis había intentado destruir. Mi vida profesional también se vio afectada, al principio. Algunos compañeros de trabajo, aunque no sabían los detalles, notaron que algo había cambiado. Hubo murmullos, miradas curiosas, y aunque no se mencionó nada abiertamente, sentí una presión que no había experimentado antes. Sin embargo, con el tiempo, la gente empezó a ver que no era mi culpa, y aunque nunca me sentí completamente tranquila, aprendí a mantener mi cabeza en alto. Lo más importante que me dejó todo esto fue una lección sobre el poder de la privacidad y la importancia de no permitir que nadie cruce límites. Aprendí que cuando se trata de nuestra seguridad, no hay que dudar en tomar medidas, y sobre todo, que no hay que permitir que nadie juegue con nuestra dignidad. Hoy, miro hacia atrás y me siento más fuerte. El miedo que antes me paralizaba ya no tiene control sobre mí. No fue fácil, pero me ha dado una perspectiva completamente nueva sobre la importancia de luchar por lo que es correcto, sin importar el precio.